19 de abril del 2020. Les mandamos un saludo aquí de la ciudad de West Colombia a todos nuestros amigos de Facebook y a los de YouTube. Queremos saludar en especial a la familia en Colombia, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, primos, toda la familia en este momento están reunidos recibiendo esta palabra. Queremos decirles que estamos orando por ellos, estamos creyendo por un milagro en la vida de ellos, de que todo se termine y todos terminen bien. También por las personas que se están comunicando a nivel internacional, todos los países que nos están escuchando, queremos decirles que Dios esté con ustedes y que los continúe bendiciendo y que esto va a pasar pronto. Esa es una de las palabras que creemos que esto va a terminar, así que creemos en Dios y en su palabra que las cosas han venido por un propósito. Estamos escuchando noticias que nos llenan de terror y muchas preguntas vienen. ¿Será que es el fin del mundo? ¿Será que es el fin de todas las cosas? Los noticieros no paran de dar noticias trágicas. Actualmente en abril 16 cayó un meteorito en Rusia. Lo grabaron cuando venía cayendo inmenso. Pegó en Rusia y hay más de 1000 heridos en la actualidad. Esto nunca se había visto. Estamos viendo de temblores de tierra por todo lugar. Japón acaba de temblar, Colombia tembló la semana pasada, y así noticia tras noticia de los desastres mundiales. África tiene una invasión de langostas que se están comiendo toda la agricultura y no saben qué hacer y cómo parar esta plaga que está llegando al país. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando? Muchas personas quieren saber por qué causa y por qué razón están sucediendo estas cosas. ¿Qué es lo que dicen las noticias acerca de esto? ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de todo esto? Más de 21 millones de trabajos perdidos en los Estados Unidos se anuncia en esta semana. Hay un colapso económico completo. En el 2008, 8 millones de personas perdieron su trabajo, pero en la actualidad ya van 21 millones. Si esto se prolonga un mes más, probablemente 50 millones quedarían sin empleo. ¿Y qué está sucediendo? Esta epidemia se prolonga, la tragedia será mayor. Necesitamos cambiar nuestra vida social, porque los jóvenes no están tomando las precauciones que necesitan y están trayendo ese virus a la casa y se está matando mucha más gente. Necesitamos regresar al trabajo, necesitamos orar que esto cambie, porque si esta cuarentena se prolonga mucho más, va a morir más gente de hambre que del virus, porque hay personas que viven cheque tras cheque, semana tras semana, nunca hicieron planes de ahorrar y siempre lo que trabajan se lo comen diariamente, y si esto se prolonga, ¿de qué va a vivir la gente? Entonces la situación es caótica, la situación es crítica. Por meses yo estuve hablando a la congregación acá, al ministerio, diciéndoles la necesidad de ahorrar por lo menos 6 meses de trabajo. Les hablaba de comprar oro. Solamente una persona me escuchó y compró un poco de oro, pero el oro estaba a $1,250 y en la actualidad ya está llegando a los $1,800 la onza. Y las personas que tienen inversiones para su retiro en Estados Unidos, un ejemplo, mi esposa por el trabajo tenía un retiro, y si en una cuenta tenía $30,000, le bajó a $22,000. Si no tenía $60,000, ya quedó en $40,000. Así que es terrible lo que se está viviendo. Ahora todo se está proyectando a una situación terrible. Van 2 millones de personas infectadas en los Estados Unidos. 39,000 muertos era el pronóstico de esta mañana. Las personas que no tienen seguro, las personas que son pobres, las personas que viven en condominios, personas que trabajan semana tras semana, y los que no tienen ahorros, y los que son responsables y no se cuidan,
y los que mueren por la epidemia, y podrá morir más gente de hambre. Por esa razón es necesario que nosotros entendamos lo que está sucediendo. Algunos preguntan, ¿será que Dios planeó esta epidemia? ¿Qué pensaríamos nosotros, los que estudiamos la Biblia, los que llevamos años y años estudiando la Biblia? Tenemos una respuesta para ello, porque la profecía es algo que Dios ha traído para nosotros. Pero la cosa es que hay mucha gente que no está poniendo atención a lo que Dios está diciendo. Ponemos mucha atención a lo que dicen las noticias, pero ¿qué dice Dios al respecto? Por ejemplo, en la Biblia se habla mucho de esta situación que viene en la época actual. Si nosotros echamos un vistazo al Antiguo Testamento y buscamos los profetas de Dios, ¿qué decían ellos acerca de esto? Encontramos a un gran profeta de Dios que se llamó Daniel. Y si yo les reto a que por favor lo lean en sus casas, Daniel 12, solamente son 13 versículos. Y en esto Daniel menciona los tiempos de angustia, el cual desde que fue creado el universo no ha existido esto que viene, tiempos de angustia. También este detalle, analizándolo en detalle en el siguiente tema, pero para esto saber, vamos a analizarlo quizás más adelante un poco más esto, pero para saber esto, viene un tiempo difícil para las naciones de la tierra. Y luego dice Daniel en el capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios y de parte de los hijos del pueblo. Y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Amén. Estamos viendo que Daniel profetizó aproximadamente hace 2500 años. Y la profecía tiene un cumplimiento de largo periodo. Algunos esperan ver que todo va a suceder, pero no se dan cuenta que mucho ya pasó. Otras cosas están pasando y otras están por pasar. Yo recuerdo un día que el papá el creador de Disney llevó a su niño a ver un circo, y el niño quería ver los elefantes y se agachaba y miraba, porque todo el tiempo ese niño era muy aficionado a los animales. Y el papá estaba arriba mirando, pero vio que su niño estaba tratando de ver si podía ver los animales que estaban pasando. Y no se paró un elefante y ya no pudo ver el niño, y desesperado él quería ver. Su padre lo vio que estaba sufriendo, baja, lo sube en su hombro y lo lleva hacia el palco, hacia arriba. Y desde allí el niño vio no solamente lo que ya había pasado, sino lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, y Dios a través de los tiempos, a través de los profetas, nos ha mencionado lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Ahora, encontramos en la palabra de Dios que en Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. También dice Daniel, en tiempos del fin, dice, y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es la primera profecía que tenemos que poner mucha atención en el tiempo antiguo, porque esto ya está hablando del tiempo nuestro. Hay profecía que fue para el pueblo de Israel, hay profecía que es para las naciones, y hay profecía que es para el tiempo actual en que estamos viviendo. Esta profecía se está llegando, ya llegó a su cumplimiento, de que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Fue a partir del año 1798 que la ciencia y el conocimiento humano experimentaron un incremento repentino sin precedente histórico. Encontramos que de un momento a otro
la ciencia comenzó a avanzar y avanzar fue en el año 1798. Aquellos que estudiamos historia y aquellos que conocemos el día en que se formó la nación de Estados Unidos, yo recuerdo que cuando yo salí de Colombia a Estados Unidos fue el 20 de agosto de 1976. Estados Unidos estaba cumpliendo 200 años de existencia. Esta profecía no se podía cumplir antes, porque no se había establecido esta gran nación, porque esta gran nación tiene algo extraordinario en el plan de Dios, porque aquí donde se ha desarrollado la ciencia más avanzada de todos los tiempos. Y entonces en 1978 la ciencia y el conocimiento humano han experimentado un incremento repentino sin precedente histórico. Así que Estados Unidos está cumpliendo ahorita más o menos 242 años, 243. Para el 2026 estaría cumpliendo 250 años esta nación. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Curiosamente fue una de las grandes invenciones que sucedió hace 250 años. Comenzó la ciencia a agarrar su fuerza, y curiosamente fue la iluminación de gas que se inventó en el año 1798, dando inicio al tiempo del fin con su destacada, imparable incremento de conocimiento. Se inventó el gas. Ya hubo alumbrado por gas. Ya las cocinas no tenían que usar leña, sino que ya se podía usar gas para cocinar. Es increíble que ya por mucho tiempo la gente estuvo cocinando con leña. Amén. Y ahora en esa época, pues sí hubo vino la iluminación y luego también vino la luz. El conocimiento humano y la tecnología en los ámbitos aumentaron desde entonces progresivamente sin detenerse hasta hoy. Y seguirá así hasta el tiempo del fin, el tiempo de gran angustia o el tiempo de fin que predijo Daniel en Daniel 12:1. Pero el versículo destacado de los medios de transporte están aquí, dice: antes del tiempo del fin, la gente se movilizará no tan solamente a pie o en caballo, no en carruaje, sino en carros. ¿Y qué fue lo que pasó en todo este tiempo? Vino la bicicleta en el año 1816. Luego viene el ferrocarril en 1830. En 1834 viene el tranvía eléctrico. El automóvil se inventó en el año 1832 y entró en serie en el 1909. Movimiento de personas. Comenzó la gente a moverse de un lugar a otro más rápidamente porque se estaba dando el cumplimiento a la profecía de Daniel. Porque antes que venga el Señor Jesucristo, antes que venga el gran día, iba a haber un aumento en la ciencia y la gente iba a moverse de un lugar a otro. Son las dos señales que predijo Daniel que iba a suceder antes de estas cosas, antes de la venida del Señor. Y luego dice: comenzaron la transportación a vapor entre Europa y América tras la invención de la turbina a vapor en 1883. Las turbinas de vapor que tenían los barcos. Los submarinos de propulsión eléctrica en 1885. El primer vuelo de Zeppelin, el alemán, en 1928, la aviación. La aeronavegación se inició en 1903. La autopista se inventó en 1921. Nuestra iglesia está frente de una autopista. Así que si quieren saber cuándo se inventó la autopista, ¿fue en dónde? En 1921. El helicóptero y los rotores en 1936. El cohete espacial en 1961. Y en 1969 el hombre pisó por primera vez la superficie lunar. Y en 1970 se iniciará los vuelos con aviones Jumbo, impresionante tamaño, y los trenes
de magnético en 1979 y el primer transportador espacial entró en funcionamiento en 1981. Entonces estamos viendo todo el avance que ha habido en estos años. Estados Unidos ha sido uno de los países promotores de esta tecnología que está llegando a nivel mundial, dando cumplimiento a la profecía de Daniel. Así que si usted toma tiempo y lee todos esos 13 versículos, se va a impactar de lo que dice Daniel, de las cosas que vendrán. Aumentó la ciencia en el mundo y está experimentando en el 2000 años tan enorme cantidad de nuevos inventos, desarrollos, descubrimientos en todos los niveles. ¿Cuántos ejemplos se resuelven? La máquina agrícola a la vez corta, trilla y recoge las bolsas en 1820, máquina de coser en 1841, artesanía en 1846, la ametralladora en 1861, barcos blindados en 1862, y así respectivamente encontramos todo lo que ha sucedido. La prensa moderna de imprimir en 1810, el telégrafo en 1837, el código Morse en 1838, la cámara fotográfica en 1840, el papel de pasta y de madera en 1866 y en 1873 a 1895, programas regulares comenzaron en el 1920, la cinematografía y la cámara cinematográfica de 2 colores en 1908. Películas comenzaron en 1922 con sonido y en 1926. El teléfono, ¿usted sabía cuándo se inventó el teléfono? En 1902 se inventó el teléfono. El teléfono no tiene mucho tiempo de haberse inventado. Luego el teléfono transcontinental en 1915, ya se podía llamar de un país a otro. La máquina de escribir se inventó en 1829. La televisión blanco y negro en 1926. Y en 1928 comenzó la televisión a color. Entonces estamos viendo la grabación, la fotocopia, la computadora en 1946, las computadoras portátiles en 1978, la cinta de video en 1956, la comunicación satélite en 1962 y la fibra óptica, que es la que se usa para comunicación, la calculadora de bolsillo 1973, el disco compacto 1979, el teléfono móvil o celular en 1983 y el internet en 1985, en realidad virtual, identificado en voz en 1990, video teléfono en 1991. Entonces, con esto en mente, nos damos cuenta que todo el avance de tecnología ha sucedido en estos 200 años. ¿Y qué estamos viendo? El cumplimiento de una de las profecías más grandes que Dios a través de Daniel la dio hace aproximadamente 2500 años. Nosotros estamos viviendo este tiempo glorioso. Dios profetizó a través de la Biblia que el pueblo de Israel sería llevado cautivo a todas las naciones y que después regresaría para preparar la venida del Mesías. Por casi 2000 años el pueblo de Israel estuvo fuera del territorio de Israel y en 1948 por primera vez Israel es nación. Y comenzó la nación de Israel, una de las más jóvenes y una de las potencias mundiales que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del ministerio profético que habló el Señor Jesucristo? Daniel habló de la ciencia aumentará y de la manera en que la gente se estaría moviendo de un lugar a otro rápidamente. Es increíble cómo la tecnología ha ido avanzando y avanzando y avanzando. Nosotros estamos siendo testigos de tanto avance, pero hay algo que me llama mucho la atención, es acerca de las señales del fin del mundo, acerca de las señales de la venida de Cristo. Y luego el mismo Señor Jesucristo habló acerca de que habría una degradación moral, deterioro social, gobernantes corruptos, colapso económico, hambres, terremotos, pestes en diferentes lugares. Entonces, vamos viendo lo que se está cumpliendo.
Lo que Daniel dijo en el Antiguo Testamento, lo que el Señor dijo en el Nuevo Testamento. En Mateo 24, 3 al 28, y si usted lo puede leer, Marcos 13, 3 al 23, dice: le preguntaron diciendo al maestro: Maestro, ¿cuándo será el fin de todo esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Cuál fue la respuesta del Señor frente a esta pregunta? Entonces Jesús les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis las de guerras, sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca primero, pero el fin no será inmediatamente. Hemos vivido en este periodo de este siglo la Primera Guerra Mundial en 1917, la Segunda Guerra Mundial en 1945, y dice que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, que es la epidemia que está matando más gente que en las guerras sin disparar una bala. Imagínense lo que está pasando en la actualidad. Para algunos dicen que es la Tercera Guerra Mundial porque ya ha guerreado este virus en todos los países. Todos los países ya están siendo infectados. Entonces, cuando oigáis de guerras o de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca. Primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y luego marca otra profecía del Señor Jesucristo y dice: será como los días de Noé. La corrupción llegó al colmo. El mundo se corrompió. La gente no tenía temor de Dios. Hubo una degradación moral. El pueblo cayó en lo peor. Se levantó el homosexualismo terrible, que cuando Abraham fue a rescatar a su hijo, a su sobrino Lot, lo querían violar los mismos sodomistas. Por eso Dios tuvo que destruir la nación. Alguien decía: si Dios no trae un juicio sobre la tierra, Dios tendrá que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, porque estamos viviendo lo peor de la historia en nuestra humanidad. No hay temor de Dios. La gente no tiene temor de Dios. La gente ha perdido verdaderamente el respeto por las cosas espirituales. Hay una degradación en todos los aspectos, y todo esto es lo que anunciaba la Biblia acerca de los días de Noé. Será como los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento. Se están divorciando de 2 matrimonios. De 3 matrimonios, 2 se están divorciando en la actualidad. ¿Qué está sucediendo? Todo esto la Biblia lo estaba profetizando. El Señor Jesús profetizó sobre todo esto. También hay alguien que profetizó, y fue el apóstol Juan. En Juan capítulo 6, del 5 al 8, que algunos estaban diciendo: pastores, que este es el tiempo apocalíptico. Hermanos, sí. Comenzó en el año más o menos 250, hace 250 años atrás, y se ha ido cumpliendo esporádicamente las señales del que el Señor habló. Y aquí dice Juan: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven a mí. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Y cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, Hades, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Entonces usted me pregunta, hermano, ¿será que esto viene? ¿Será que esto está pasando? Pues si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que sí, que estamos en tiempos proféticos y en tiempos del cumplimiento de la palabra de Dios.
No estamos para estar jugando en este tiempo. Es un tiempo donde te vas a afianzar y vas a buscar de Dios, te vas a arrepentir de tus pecados y vas a aceptar la palabra de Dios, o vas a quedar fuera e ir a sufrir por todo lo que va a venir a las naciones. ¿Cuántas personas los pescó esta peste desprevenida, sin planear absolutamente nada? Recuerdo que nosotros veníamos de México, estuvimos dando una conferencia de pastores en 2 ciudades, y por cierto le mandamos un saludo a los pastores de Querétaro, Celaya. Veníamos y llegando al aeropuerto nos dijeron que ya no estaban recibiendo personal de afuera. Éramos nosotros solos en el aeropuerto. Y yo tomé una foto y mandé por todo lado en Facebook acerca de que éramos los únicos pasajeros que estábamos bajando en el aeropuerto en ese momento, porque ya se estaba cerrando. Desde entonces estamos en la cuarentena. Ahora usted me pregunta, ¿por qué está pasando todo esto? Porque ¿será que Dios permitió que esta tragedia la mandó Él? No. Están diciendo que los chinos inventaron esto. Están diciendo que no fue nada del murciélago, que fue un virus que se creó en China y que está matando a la humanidad terriblemente. Entonces, no fue que Dios lo creó, pero Dios, como dice la Biblia, que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces Dios usa una tragedia para convertirla en una bendición, porque la Biblia dice que Dios convierte maldición por bendición. Esta semana que ha transcurrido, estuve en una conferencia en un seminario de profetas, de los profetas actuales, y lo estaban transmitiendo en YouTube del pastor de Colombia, y fue muy impresionante escuchar a los grandes profetas de Dios hablar de lo que viene, lo que está sucediendo. Los 3 profetas que dieron las 3 conferencias, los 3 están de acuerdo en lo que viene para la tierra. Y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque se estaba diciendo que primero viene un quebrantamiento. David Wilkerson profetizó que venía una peste destructiva y que iba a azotar a la ciudad de Nueva York. Esto lo dijo en el año 1986. Y esa profecía usted la puede buscar en Google, en cualquier lugar la vas a encontrar. Hay un libro que él escribió también que habla sobre ese tiempo profético que viene para las naciones. Dijeron que iba a haber una tragedia tan terrible y había una hambruna, y que la gente iba a comenzar a llorar y a gemir, y de ahí se iba a desatar un gran avivamiento en la tierra, porque la gente va a estar despertando a que estamos en tiempos finales y que ya no hay tiempo que perder. Y esta es la llamada de atención que Dios nos está haciendo para este tiempo. Estamos llegando a tiempos finales en los cuales la Biblia dice que vienen tiempos de angustia, tiempos de persecución, tienen tiempos de gran calamidad, y estamos viendo que esto está llegando. Y si nosotros tenemos que hacer lo correcto para no llegar a esta situación. Una de las cosas que los profetas actuales están hablando es que después de cada cuarentena, los hombres de Dios van a salir fortalecidos. Si ustedes recuerdan en la Biblia Dios le dijo a Noé que creara una barca y que metiera todos los animales, y Noé duró muchos años construyendo el arca. Pero tenía muchos enemigos que se reían, que se burlaban y que le hacían mofa por lo que estaba haciendo. Si nunca ha llovido en la tierra, ¿usted cree que esto va a pasar? Lo mismo que está pasando hoy. Estos charlatanes, mentirosos, profetas, no es real hasta que pasa lo que está pasando. Entonces ahí sí corren a buscar ayuda. Así sucedió en el tiempo de Noé. Por eso dice el Señor, será como los días de Noé. La gente estaba viviendo un desorden moral en los días de Noé. Y vino el diluvio. ¿Pero qué sucedió? Que Noé metió a su familia y se fue, y llovió 40 días y 40 noches. Una cuarentena. Noé tuvo que vivir una cuarentena y no tenía para dónde irse. No tenía a dónde salir. Tuvo que quedarse ahí en la cuarentena. Pero ¿cómo salió Noé de la cuarentena? Después de un año de que estuvo el arca arriba y disminuyó las aguas, Noé, cuando salió, era dueño de todo el universo. Ya los enemigos no estaban. Ya la gente falsa, la gente mentirosa, la gente que hacía la maldad, desapareció.
y solamente Noé con su familia quedó en la tierra. Entonces salió fortalecido y lo primero que hizo fue un altar para darle gracias a Dios por haberle permitido vivir. Entonces estamos viendo que Moisés también tuvo una cuarentena. Moisés subió al monte 40 días y 40 noches. Y esa bendición de haber estado 40 días y 40 noches, escuchó la voz de Dios y fue cuando recibió los 10 mandamientos que ha bendecido a todas las naciones de la tierra con estos 10 mandamientos. Entonces Moisés trajo una visión para el mundo. Moisés trajo la palabra de Dios para el mundo. Cuando nos quedamos en la presencia de Dios, cuando gemimos delante de Dios, cuando lloramos y le decimos, Señor, por favor, ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo y ayúdanos a poder vivir la vida que tenemos que vivir, porque no podemos que el mundo nos tome por sorpresa. Así que estos profetas mencionaron lo que Dios está haciendo y va a hacer en este tiempo. Otro que salió fortalecido fue Jesús, cuando ayunó 40 días y 40 noches. Fue tentado por el diablo, no comió el pan que le ofreció el diablo, no recibió lo que le ofreció, no le dio adoración, no recibió los reinos de la tierra, pero de ahí salió fortalecido y comenzó el ministerio con mucha intensidad. Entonces estamos viendo, hermanos, que viene un despertar para el pueblo de Dios. Iglesia, despierta, porque llegó su tiempo de que la presencia de Dios y el poder de Dios se está manifestando. Esta mañana despertaba como a las 4 o 5 de la mañana a orar. Y estaba orando y vi a mi esposa con una hermana de la iglesia que salían de un edificio, y yo le decía a mi esposa, Mildred, y ella no me ponía cuidado. Yo estaba comiendo algo y ella pasó por frente de mí, no me puso atención, y yo tuve que tirarle los pedazos de mi carne que estaba comiendo, parecían que eran pork chops de cerdo, y ella no me puso atención. Ella siguió caminando con una hermanita que no está llegando ahorita a la iglesia, y llegó hasta un lugar donde la tierra era fértil. Y estaba la cosecha, estaba el sembradío comenzando a germinar la semilla. Y todo estaba comenzando a brotar. Y fueron y se fueron hasta bien atrás. Y yo mirándole y ella no me miraba. Y se pararon allá hasta el final de esa caminata y miraban la cosecha que ya estaba. Y me miraron de regreso. Y entonces por fin me vieron. Y me hicieron señas que ya me habían visto ahí. Entonces, hermanos, sabemos que Dios está permitiendo esta situación para despertar al pueblo, para que el pueblo conozca que tiene que haber un tiempo de búsqueda. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. También dice una palabra en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Qué palabra tan preciosa. Convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Dios está pidiendo que el pueblo se humille, que el pueblo reconozca que nadie nos puede traer una solución, ni el mejor presidente de este país tiene una solución para las crisis que vienen. Ningún hombre de la tierra nos puede ofrecer salida, porque de un momento a otro todo se descontrola. Pero nosotros sabemos que aquellos que creemos en un Dios vivo, en un Dios de poder, en un Dios que tiene poder sobre todas las cosas, nos podrá librar de esta situación que estamos viviendo. Amados amigos y hermanos, déjame decirles que Dios tiene misericordia de nosotros. Dios puede cambiar el orden de las cosas. Y si esto es para traer un despertar, entonces comencemos a llorar, comencemos a gemir. Comenzamos a leer la Biblia. La Biblia dice, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Escudriña la Biblia, bautízate, ve a una iglesia, crece y sirva a Dios, porque la Biblia dice que Él vendrá, y sea aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Así que la venida del Señor está muy pronto.
Y nosotros debemos saber que lo profético se ha ido cumpliendo, se está cumpliendo y falta muy poco para cumplirse lo que resta. Pero quisiera orar en esta mañana, y decirles que el Señor Todopoderoso los guarde, los proteja, los bendiga. Y si tiene alguna necesidad, ve, arrodíllate donde esté, pídale al Señor que te perdone tus pecados, pídale que tú vas a cambiar tu vida y pídale que tú vas a comenzar a vivir una vida cristiana. Este despertar, este avivamiento es para las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas van a tener un impacto tremendo a nivel mundial. Y es tiempo de que el pueblo de Dios despierte para ver lo que Dios va a hacer en este tiempo tan maravilloso. Así que me despido de cada uno de ustedes, deseándoles una buena semana. Esperamos vernos la próxima semana. Y antes de despedirme, quisiera orar por cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos da llegar por estos medios a tantas vidas y pedir, Señor, que tú puedas traer convicción a sus vidas, que cada persona pueda reconocer que lo que la Biblia dice es verdad y que se va a cumplir. Así, Señor, que no nos tome por sorpresa nada de lo que viene, sino que estemos preparados, como dice tu palabra, velad y orad, para que esto no nos tome por sorpresa. Y te pedimos, Señor, que estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña y que podamos verdaderamente estar confiados de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.